Realmente para nosotros es lamentable el hecho de que en las estadísticas y todavía cuando se da el informe se ponga en entredicho si ella falleció o no y se le nombren las comorbilidades que ella pudiera tener. Si ella no se hubiera infectado por COVID-19 probablemente estuviera viva, es lo más seguro. Así que esas dudas que tiene el gobierno nos llaman mucho la atención. Pero no solamente ella ha sido excluida de las estadísticas. También tenemos dudas de que la compañera médico también que falleció estuviera dentro de las estadísticas, ya que nunca se le tomó muestras para determinar si tenía o no COVID-19. Llama siempre la atención el hecho de que no existan pruebas suficientes en el país, pero llama más la atención que el personal sanitario sea excluido continuamente de las pruebas y que mucho del personal que ha ido y que ha pedido que se le hagan pruebas no se le haya hecho. Nosotros no quisiéramos pensar que esa es una acción deliberada por parte del gobierno hacia el personal sanitario. Y nosotros estamos exigiendo, uno, que se haga pruebas de forma más extensa. Honduras es el país que menos pruebas tiene en el área centroamericana y en el área de América Latina de pruebas realizadas. Y esto contrasta con la enorme cantidad de dinero aprobado para la emergencia. También nos llama la atención el hecho de que se haya pedido material equivocado también en la donación que hizo el BID. Y nos preguntamos si esto también es intencionado para no hacer pruebas a la población y no develar la verdadera situación de la emergencia del COVID-19, la situación epidemiológica. Es muy difícil hacer cálculos y hacer proyecciones con tan pocas pruebas tomadas. Eso definitivamente es una realidad. ¿Se justifican los millones de lempiras que se han invertido, doctora, con el material médico que ha llegado a las redes hospitalarias? Definitivamente no. Definitivamente, y esta es otra situación. La red hospitalaria no se amplió, no se mejoró, en realidad en la dimensión en que debió haberse hecho. Es muy poca la inversión que existe en los centros hospitalarios. Prácticamente se dio alta a muchos pacientes, esperando ubicar pacientes con COVID-19. Sin embargo, no se le dio respuesta también a estos pacientes que ya estaban ocupando espacios dentro de las unidades de salud. Las unidades de cuidados intensivos siguen ocupadas por pacientes con otras patologías. Poca disposición hay definitivamente. Doctora, ¿qué pasa con esta epidemia? Ya algunos infectólogos están considerando que a finales de mayo va a alcanzar la situación, el pico más alto, y si el gobierno sigue aperturando los negocios, esto va a ser una demandada para más de 2 millones de hondureños. Así es, pero lo que más nos llama la atención y nos preocupa es que las medidas de distanciamiento, las medidas de confinamiento estricto como el que se ha hecho, sirven para preparar a los sistemas para que le puedan dar, para, digamos que dosificar, para que la gente no llegue en forma masiva a ocupar camas hospitalarias o unidades de cuidados intensivos. Y sirve para ir preparando al sistema sanitario, pero aquí no se ha preparado el sistema sanitario. Entonces, eso nos preocupa sobremanera y obviamente nos llama la atención con el dinero invertido, que como les decía, en algunas otras oportunidades, es más que todo el dinero de Centroamérica junto. Y nosotros vemos menos inversión en Honduras que en el resto de los países de América Central. Doctora, en base a eso, médicos de emergencia en el Hospital Escuela solicitan que se contrate más personal porque alegan que el cansancio físico puede traicionarlos en algún momento. Recordemos que el sistema de salud de nuestro país está prácticamente en manos de practicantes. Generalmente ha sido los practicantes internos, ha sido los médicos en servicio social, ha sido los médicos residentes, que son médicos graduados que están haciendo una especialidad. En este momento se retiró a más de 1.500 médicos en servicio social y a más de 1.000 médicos internos, que son las que hacen, desafortunadamente por obligación del sistema, ya que hay un abandono absoluto, que son los que hacen de toma de muestras. Ellos hacen las labores de llevar pacientes, prácticamente hacen una labor que no les corresponde, que es de camilleros, y normalmente hacen muchas actividades que no les corresponden a un médico, pero que las hacen ellos, en vista del abandono que hay. Entonces, sí se necesita personal de todo tipo, médicos, enfermeras, microbiólogos, flebótomos para que tomen las muestras
y personal auxiliar. ¿Cuánto podrían aguantar o soportar más con esta situación? Pues definitivamente los médicos residentes también están, es que el problema es que además del cansancio de todo el personal, porque hay que decir que el trabajo que hacían 12 personas le están haciendo 2 en este momento en las salas de hospitalización de los hospitales más grandes del país, lugares en donde hay un médico de emergencia. Si los médicos residentes se retiran, definitivamente esto va a ser un caos, porque hay solo un médico especialista en una guardia, solo hay uno, y hay aproximadamente unos 10 médicos residentes. Si se queda un solo médico especialista en una guardia, va a ser humanamente imposible que una sola persona se haga cargo del trabajo que hacían normalmente 30 o 40 personas. Doctora, preocupa mucho la situación de que han pasado casi 45 días y no se ha sociabilizado cómo se van a tratar los pacientes en casa. Tenemos conocimiento que la mayoría están tratando en casa. Bueno, esa es la otra situación. El tratamiento. ¿Dónde está el tratamiento? Ahorita, por ejemplo, el Seguro Social no es que tiene comprado más tratamiento, tiene una normativa buena. Debo decir que la guía está bien estructurada, pero ¿dónde está el medicamento para tratar a los pacientes? Esa es la otra situación. Si no hay pruebas, tampoco se ha avanzado en la compra de medicamentos. Se está hablando de estudios de investigación con cosas que no se han probado que sirvan para eso. Se está hablando de una inversión en cosas de investigación cuando no se ha invertido en cosas que se demostró en otros países que son útiles para tratar a los pacientes. Entonces, ¿por qué no tenemos medicamentos comprados para tratar en base a la experiencia exitosa de otros países que ya los usaron, que ya tenemos respuestas, que ya hay evidencia clínica? Entonces, ¿por qué no se compra los medicamentos de esas experiencias clínicas exitosas, sino que se está tratando de inventar cosas que no se ha demostrado que sirvan para tratar pacientes con COVID? Doctora, se dice de que el plasma de los pacientes recuperados será utilizado para aquellos que continúan infectados. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O realmente podría funcionar esa? Bueno, en realidad hay cosas para las que sirve y hay cosas para las que definitivamente no sirve. Hay pacientes que pueden solventarse con eso. Nuevamente volvemos a lo que la evidencia dice, y eso es una cosa puntual. Hay que tener estricta también normativa para evitar infecciones cruzadas por componentes sanguíneos. Esa es otra cosa. Y las reacciones de estos componentes, recuerden que son biológicos. Recuerden que debe tener una normativa y un estricto cumplimiento de algunas normas. De hecho, el Colegio Médico va también a hacer un webinar, recoger una experiencia durante esta semana para poder hablar en base a evidencia científica si sirve o no. Vamos a convocar a expertos en el tema para que discutamos y se pongan nada más aquellas cosas que tienen la mayor evidencia y se puedan hacer esas prácticas bajo las estrictas normas de calidad sin poner en riesgo la vida de las personas. En relación a las personas infectadas, doctora, ¿cómo califica usted las medidas de seguridad que están teniendo la Secretaría de Seguridad en este caso? Pues dejar que las personas transiten toda la semana. Bueno, la verdad es que lo que decíamos, las acciones se están tomando sin observar algunas situaciones puntuales que debe tenerse en cuenta. Decíamos nosotros que si no se ha hecho absolutamente ninguna preparación de la población, de dónde se van a atender los pacientes, es inaudito pensar que se puedan suspender medidas de confinamiento. Pero esas medidas de confinamiento no pueden ser tomadas si no se prepara el sistema de salud para atender a la gran cantidad de población que vamos a llegar a tener en los hospitales, que va a llegar a saturarlos y que va a ser un verdadero catástrofe la que ocurra si no ha preparado el sistema de salud nada. Doctora, los 2.000 médicos que dijo la Secretaría de Salud y del Gobierno que habían contratado ya están incorporados en la red hospitalaria. Y la otra consulta es, doctora, la negación del gobierno de Israel de ser mentira que el gobierno haya comprado hospitales móviles. Turquía, perdón. Bueno, con respecto a los médicos, no sé dónde están esos médicos, porque la verdad es que estamos surgiendo de personal en el Hospital Escuela, en el Catarino Rivas, en donde definitivamente hay una tremenda cantidad de demanda de pacientes y muy poco personal. No hemos visto que se haya contratado esa gran cantidad de personas. No sabemos dónde las han contratado, siquiera si las han contratado. La otra cosa es que si los contratan bajo el código verde. Esa es una contratación verdaderamente violatoria
a cualquier derecho laboral de cualquier persona. Realmente eso es indigno. Lo hemos manifestado ante el secretario del Trabajo. Sin embargo, como todo aquí es una digamos, no se respetan las leyes ni por quienes están obligados a cumplirlas, entonces siguen haciendo esas contrataciones a través de Código Verde. Hospitales móviles. Con respecto a los hospitales móviles, debo decir que a nosotros se nos informó que los hospitales que se iban a comprar traían equipos de esterilización, tenían centrales de esterilización y tenían monitores y eran una maravilla. Lo que nosotros hemos visto son simples carpas con camas camillas que dudo mucho que puedan sostener ni siquiera un paciente que tenga sobrepeso y que realmente nos parece que no tiene nada que ver con la que se nos dijo que iban a comprar. Recuerde que nosotros nos reunimos en un par de ocasiones con la ministra de Salud y la representante de OPS. En ese momento se dijo que se iba a instalar un laboratorio en San Pedro Sula. Hasta la fecha no se ha instalado y se decía que se iba a instalar 2 días después de nuestra reunión, pero han pasado más de 3 semanas y no está instalado ese laboratorio. Ahora es que los laboratorios privados van a hacer las muestras, la toma de muestras. Y nos preguntamos entonces, ¿dónde están esos hospitales que eran una maravilla? Porque lo que hemos visto son carpas. ¿Cuánto fue el costo? Y realmente nos parece que hay una falta total, hay una incongruencia completa entre lo que se ha dicho y entre lo que tenemos.